Vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a ver capítulo 10 y vamos a empezar en versículo 1. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús tiene autoridad, escucha por aquí, Jesús tiene autoridad, hemos estado viendo eso desde el principio. Ya Jesús tiene autoridad sobre los demonios, Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, Jesús tiene autoridad sobre los animales, Jesús tiene autoridad aún sobre la comida física, Jesús tiene toda autoridad, Jesús tiene autoridad. Jesús tiene la autoridad para salvar, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. A la mujer que le lava los pies, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando Jesús tiene la autoridad, eso quiere decir que Él tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Él tiene autoridad para salvarte, Él tiene autoridad para cambiar tu vida, Él tiene autoridad sobre las circunstancias en tu vida, Él tiene autoridad, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo, se somete a su autoridad, se somete a la autoridad de Cristo Jesús. Y lo que vemos en este versículo es que no solamente tiene autoridad sobre la naturaleza, no solamente tiene autoridad sobre la vida y la muerte, no solamente tiene autoridad sobre el pan, la comida, los peces, la naturaleza, los demonios, pero también tiene autoridad para enviar a sus discípulos. Jesús, cuando Él salva, Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Amén. Cuando Jesús salva, Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Amén. Eso quiere decir que Él tiene autoridad para mandar, para enviar, para que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué? Porque dice, designó Él Señor. Siendo Señor, Él tiene autoridad. Y Él envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Versículo 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 9. Vemos aquí un poco más de detalle, una diferente perspectiva acerca de Jesús y este momento en su ministerio. Quisiera pedirte, hermano, que tú recuerdes cuál es nuestro propósito como iglesia. Sabes que Dios ha puesto a la iglesia para predicar el evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. Para eso ha puesto Dios la iglesia. Es muy fácil con los años, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, es muy fácil poder pensar que la iglesia se trata acerca de nosotros, que este es mi lugar, que este es mi hogar, es que aquí yo recibo mi ayuda, aquí yo tengo mi círculo social, aquí es nuestra gente, aquí nosotros participamos, estos son mis hermanos, esta es mi familia, y lo hacemos muy exclusivo, lo hacemos muy cerrado, hacemos que la iglesia sea todo acerca de nosotros. Pero Cristo Jesús nos ha puesto aquí para predicar el evangelio a las naciones. Y el riesgo que corremos es no hacer eso, más bien ser muy exclusivos nosotros mismos. Entonces, si yo quisiera mencionarte algo en esta mañana, y no voy a tomar mucho tiempo, pero quisiera mencionarte que nosotros debemos orar que Dios envíe a obreros a su mies. Esa es la oración. Mira lo que dice Mateo 9, empezamos en versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, esta es la escena, ¿verdad? Esta es la escena donde está Jesús. Es que hay personas que están viniendo a Él, ¿y qué tipo de personas son? Son personas que están enfermas, personas endemoniadas, personas con problemas físicos, personas que necesitan ayuda. Y Jesús sana.
Jesús sana a estas personas. Pero la sanidad física no es lo importante en este pasaje. La importancia no se encuentra en la sanidad física. Por si acaso, es muy fácil poder ver fotos de niños africanos que se están muriendo de hambre y decir, misiones, ¿verdad? Ay, misiones. Es fácil poder ver a niños que se están muriendo de frío en las temporadas de invierno y querer comprarle vestimenta y comprarles casacas, y eso es misiones. Y ellos necesitan el evangelio también. Pero eso no es lo único que es misiones, no es su necesidad física. No es su necesidad física que amerita misiones. No es la necesidad física que amerita el ir a alcanzarles. Es la necesidad espiritual. Porque mira lo que dice el versículo 36 nuevamente. Jesús mira a la multitud y tuvo compasión de ellas. Esta palabra compasión es ser conmovido profundamente en mis emociones. En el griego hasta hace referencia de afectar mis entrañas. Es una compasión, es un dolor que hasta lo sientes físicamente. Es ese tipo de dolor, compasión, empatía por ellos. Dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué? A ver, léelo conmigo. Porque estaban desamparadas y dispersas. Desamparados, están solos y separados. Están alejados, están desamparados y son como ¿qué? Mira el versículo, son como ovejas que no tienen a un pastor. Entonces, cuando Jesús ve la multitud, Él no tiene, aunque sí, su compasión. Él es conmovido por el dolor de las personas, es conmovido por la enfermedad. No estoy diciendo que no tiene compasión por esas cosas, pero Jesús ve un nivel aún más profundo. Ve que es más profunda la necesidad, y la necesidad es espiritual. Son personas desamparadas, son personas dispersas, son ovejas que no tienen a un pastor. Entonces, cuando Jesús ve la multitud, Él ve la necesidad espiritual de las personas. Yo quisiera preguntarte solamente por un momento, ¿cuántas veces nosotros miramos a las personas con ojos espirituales? ¿Cuántas veces vemos a personas no por raza, no por nivel socioeconómico, no por riqueza o pobreza, no por apellido, no por país, no por cultura, más bien les vemos con ojos espirituales? Salta conmigo a 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios 5, Pablo dice, en versículo 16, 2 Corintios 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que está diciendo es de que ya no vemos simplemente el lado físico de las personas. Más bien vemos a las personas con ojos espirituales. Entonces, ¿cómo podemos describir a las personas? ¿Cómo podemos identificar a las personas? O tienen a un pastor o no tienen a un pastor. Y no estamos hablando de mí, ¿verdad? Estamos hablando del buen pastor, estamos hablando de Cristo Jesús. Y estas personas o tienen al pastor o no tienen a un pastor. O están juntas y pertenecen al rebaño de Cristo Jesús, o son como ovejas desamparadas y dispersas. Entonces, mi tío que ahora tiene algún tipo de cáncer, creo que es cáncer al estómago. Yo he estado orando por él desde que tengo 6 años de edad. Yo tengo 37 años ahora. Por 31 años yo he estado orando por él, que él pueda aceptar a Cristo. Mis padres han compartido el evangelio con él. Yo a los 14, 15 años le escribí una carta, porque aunque no lo creas, a los 14 era demasiado tímido, pero le escribí una carta compartiéndole el evangelio. Mi tío ha escuchado el evangelio varias veces. Y mi tío está pasando por problemas físicos ahora, pero él no conoce a Cristo. Él no tiene del buen pastor. Y espiritualmente, la Biblia dice que él está destituido de la gloria de Dios. Entonces yo tengo compasión por mi tío. Tengo compasión por mi primo, el hijo de mi tío.
que falleció de una sobredosis y su padre le encontró con una aguja en el brazo, boca abajo, ahogado en su propio vómito. Jesús tuvo compasión de ellas, no por sus problemas físicos, sino por sus problemas espirituales, por su falta del pastor, por su falta del buen pastor que es Cristo Jesús. Sin lugar a duda, aquí, en esta habitación, podríamos sumar cientos, si no miles de personas que cada uno de nosotros conocemos. Colectivamente serían cientos o miles de personas que no conocen a Cristo Jesús. La Biblia dice que están yendo al infierno. La Biblia dice que están separados de Dios, que están destituidos de la gloria de Dios, que son hijos de desobediencia, que están bajo la ira de Dios. La Biblia nos dice que son personas que un día serán lanzados al lago de fuego. Pero tú los conoces como mamá y papá. Tú los conoces como hermanita o tu hermanito. Tú los conoces como tíos o tías, o primos o primas. O tú los conoces como promo, o como compañero de trabajo, o como empleado. Tú los conoces como José y Silvia, y Juan, y Susana. Tú los conoces por ese nombre, pero Jesús tiene compasión de ellos. Jesús tiene compasión de ellos. Y tiene compasión de ellos porque son ovejas sin un pastor. Entonces Jesús dice en versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es, vamos a repetir, a la verdad la mies es mucha. La mies es mucha. ¿Quién es la mies? ¿Quién es la mies? Cualquier persona que no conoce a Cristo Jesús. Cualquier persona que no conoce a Cristo Jesús, esa es la mies. Cualquier pariente, cualquier familiar, esa es la mies. Cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier nación, cualquier idioma, cualquier cultura, esa es la mies. Entonces consideremos que el arequipeño es la mies. Consideremos que la familia es la mies. Consideremos que el puneño, que el juliaqueño, que los pobladores de Pitumarca, que los pobladores de Chupa, que los bolivianos, que los chilenos, que los argentinos, que los marroquíes, que los sudafricanos, que los chinos, que los taiwaneses, que los japoneses, que esos son la mies. Ya hemos superado las 8,000 millones de personas en este mundo. La mies es mucha. Aún si consideráramos solamente los contactos que tenemos de los hermanos de esta iglesia que no son salvos, la mies es mucha. Y el dilema es que los obreros son pocos. ¿Y quién es el obrero? Es el que predica el Evangelio. Es el que está dispuesto a salir y compartir la palabra de Dios. Es el que está dispuesto a pararse en un púlpito a predicar. Es el misionero que está dispuesto a salir y predicar el Evangelio a otras naciones. Es el misionero que está dispuesto a salir y aprender otro idioma, aprender otra cultura. Es el trabajador que en su trabajo está dispuesto a ir y compartir el Evangelio. Es la mamá que está dispuesta a sentarse con sus hijos y abrirles la palabra de Dios día tras día tras día y compartirles el Evangelio. Es el papá que está dispuesto a hacer un devocional familiar y compartir el Evangelio y traer a sus hijos a la iglesia esperando que con la semilla de la palabra ellos lleguen un día a creer en Cristo Jesús. Es el trabajador, es el jefe,
Es el estudiante que decide ser un testimonio en su lugar de trabajo. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Los obreros pocos. Fue el dilema en los tiempos de Jesús y es el dilema hoy. La mies siempre es mucha y los obreros pocos. Es interesante que cuando un joven se acerca a sus padres y le dice: mamá, papá, Dios me ha llamado a predicar, Dios me ha llamado al ministerio, la primera pregunta que le hacen es: ¿y de qué vas a vivir? Hermano, en el ministerio siempre hay seguridad de trabajo, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Este mercado nunca se va a saturar, hermanos. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Te das cuenta de eso? Antes de continuar, mi pregunta para ti, hermano, es: ¿te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que hay poca luz en Arequipa? ¿Hay poca luz en el mundo? A ver, vamos a saltar a Romanos capítulo 10 rápidamente. Mira lo que dice versículo 17 rápidamente, ¿sí? Mira lo que dice Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, volvamos a versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La Biblia nos dice que gente no puede ser salva sin oír la palabra de Dios. La Biblia dice que gente no puede tener fe salvadora, fe salvífica, sin oír la palabra de Dios. Entonces, hay una conexión directa entre cuántas personas aceptan a Cristo y cuánto se predica el Evangelio. Mientras más se predica el Evangelio, más salvos hay. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo invocarán? En el cual no han oído. En el que no han creído. ¿Cómo creerán? En el que no han oído. ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La primera respuesta. Mira versículo 37 de Mateo 38, perdón. En 37 nos da el dilema. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. A ver, lee esa palabra conmigo a la voz de 3, ¿sí? 2, 3. Rogad. Ahí no vas. Rogad. Ruega a Dios. Misiones empieza con oración. Misiones empieza con oración. Rogad pues al Señor de la mies. Es su mies. Rogad pues al Señor de la mies que haga ¿qué? Que envíe obreros a su mies. Entonces, voy a tener una conclusión muy simple en esta mañana, ¿ya? Si tú estás aquí y no conoces a Cristo Jesús, tú eres parte de la mies. Dios te trajo aquí, te permitió escuchar la predicación de la palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y hoy día tú puedes ser salvo. Hoy día tú puedes depositar tu fe en Cristo Jesús, solamente en Él, y Él puede ser tu salvador personal. Pero si tú eres creyente, es muy simple lo que debemos hacer. Deberíamos rogar a Dios. Dios, envía la palabra a mi mamá y a mi papá. Dios, envía la palabra a mis compañeros de trabajo. Señor, envía la palabra. Señor, te ruego que envíes más obreros a tu mies. Yo te soy 100% sincero, que si la Iglesia Bautista Omega
no ve a jóvenes que rindan sus vidas para predicar el Evangelio, entonces de nada sirve. Si la Iglesia Bautista Omega no tiene a hermanos que están saliendo y predicando el Evangelio en sus trabajos, en sus familias, que no están compartiendo el Evangelio a la mies, de nada sirve. Ya no somos iglesia. Ya no somos iglesia, somos club social. Y hay mejores clubes, hermanos, con mejores instalaciones. Si no hay hermanos que están saliendo compartiendo el Evangelio, entonces de nada sirve ser una iglesia. Porque Dios nos ha creado para predicar el Evangelio. Entonces empecemos orando. Voy a hacer una pregunta y con esto acabo. ¿Cuántos dirían, David, mientras tú estás predicando, yo he pensado en alguien que no conoce a Cristo y me ha conmovido en esta mañana? ¿Alguien? Entonces vamos a hacer algo bien simple en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por obreros que vayan a su mies y prediquen el Evangelio. Dios, yo te pido, Señor, que seamos una iglesia que está dispuesta a enviar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que seamos una iglesia dispuesta a predicar el Evangelio, que seamos una iglesia dispuesta a llevar el Evangelio a nuestro lugar de trabajo, a nuestros hogares, a nuestras familias, que seamos una iglesia, Señor, dispuesta a compartir el Evangelio con otros, a dar a misiones para que otros puedan ser salvos. Te pido, Señor, por cada hermano aquí que aún durante la predicación han pensado en su mamá, en su papá, en sus primos, en sus hermanos, en las personas con las que trabajan, en los empleados de su negocio, que han pensado en todas estas personas y que necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, en esta mañana que envíes obreros a su mies. Señor, yo te ruego que la palabra de Dios sea predicada en cada rincón de esta ciudad. Te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado. Y, Señor, que podamos ser evangelistas. Señor, te pido que tú pongas denuedo en el corazón de cada hermano aquí y que con denuedo puedan compartir y predicar el Evangelio. Te pido, Señor, por sus bocas, que tú llenes su boca de la palabra de Dios, llenes su mente de la palabra de Dios y que con amor puedan compartir el Evangelio. Señor, yo te ruego que de aquí salga un ejército para compartir tu Evangelio. Un ejército de obreros que salgan a tu mies, que salgan a compartir el Evangelio, que salgan a compartir del gozo, del amor, de la paz que tú nos das. Ahí con cabezas inclinadas, ojos cerrados, quizá dices, yo no conozco a Cristo, David, quisiera que alguien me comparta el Evangelio. No quiero salir de aquí sin que alguien me hable acerca de Cristo. Solo levanta y baja tu mano, yo quisiera orar por ti. ¿Habría alguien? ¿Habría alguien que diría, yo no conozco a Cristo? Muy bien. Entonces, creyente, quisiera que tú tomes un tiempo y tú le pidas a Dios que Él envíe obreros a su mies. Ora por tus seres queridos, ora por tu familia, ora por tus compañeros de trabajo, ora por tus compañeros de estudio, porque la Biblia dice que sin Él ellos irán a un infierno eterno. Y yo no le desearía eso ni a mi peor enemigo. Ora por esas personas y cuando tú termines de orar puedes ponerte de pie y cantar.